miocardiopatías. Pulmonar, ¿de qué origen? Cardíaco. Ya, perfecto. Entonces, cualquier condición que esté afectando la contractibilidad del corazón, por cualquier motivo, sobrecargas, fallas cardíacas, edemas, valvulopatías, infartos, yo ya le ubico como cardiogénico. Y el no cardiogénico, Soledad. Y el no cardiogénico, ¿no está Soledad? Acá, ¿me Eso, escucha? el no cardiogénico. Ya, el no cardiogénico hacíamos referencia a lo que es la presión parcial de oxígeno con la FIO, que esta podría ser menos de 200. También hacemos los infiltrados bilaterales, una presión pulmonar en cuña menor a 8 y la ausencia de insuficiencia cardíaca. Exacto, entonces aquel edema en el cual el corazón no está fallando, ¿sí? No ha fallado, y viene la afectación a nivel del pulmón. El pulmón, por cualquier causa, por ejemplo, irritativa, por ejemplo, una infección severa, por ejemplo, inhalación de sustancias tóxicas, falla. Se llena de líquido, de agua, distrés respiratorio del adulto, y ese es el edema. Pero las presiones hechas por cateterismo nos demuestran que no están incrementadas, por lo tanto no hay nada, ¿no? Entonces, ¿es frecuente? Sí, es frecuente. El manejo depende de la causa, obviamente. Si yo tengo un distrés respiratorio, es decir, un edema pulmonar no cardiogénico, yo tendré que ventilarle al paciente, darle la oxígeno suplementario para tratar de compensar, ¿ya? En cambio, que en el cardíaco yo tengo que mejorar el corazón, insuficiencia cardíaca, ese es mi objetivo. Bueno, ahora ya vamos, en cambio, a entrar a hablar de cáncer, ¿no? El cáncer pulmonar. Estamos casi todos completos. ¿Y estamos compartiendo o no estamos? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, doc. Cáncer de pulmón, neoplasias pulmonares, ¿no? Ahí tenemos entonces. Tengo que ver el puntero para poder rayar. Ya. Neoplasias pulmonares. Entonces, esto hace relación al cáncer de pulmón. Entonces, patología, recordemos que la mortalidad por cánceres, ¿sí? Y en particular del cáncer de pulmón, es muy alta. Es decir, de todos los cánceres que existen, pulmón y el cáncer de páncreas son los que mayor letalidad tienen. Los más letales. Entonces, el cáncer de pulmón es un problema serio, porque habitualmente cuando le diagnosticamos estamos en etapas tardías, ¿no? Es complicado diagnosticar el cáncer de pulmón y hay que sospechar de él. Es un tumor probablemente de los más frecuentes, con una incidencia, ¿sí?, de 900,000 cada año en el mundo y 300,000 en mujeres. Por lo tanto, es más prevalente en hombres. Estaba relacionado con el tabaco, ¿sí? El 21% o más de cánceres en el varón dependen del cáncer pulmonar y del tabaco. ¿De acuerdo? Entonces, muy prevalente. Y dentro de la patología, lo que tenemos que acordarnos es esto: tabaquismo. El cáncer de pulmón está relacionado con el tabaquismo. El abandono del fumar en los pacientes disminuye su riesgo, pero una persona que fumó toda la vida y abandonó sigue teniendo riesgo elevado de tener cáncer pulmonar, mucho más que la población que no fumó. Por eso es que ahora se hace mucho hincapié en las campañas que ustedes tienen que ayudarnos a hacer sobre la concientización del no. Recordemos que el tabaco es la causa más importante de muertes prevenibles. ¿Sí? De muertes prevenibles. Es decir, las enfermedades que matan a las personas y que pueden prevenirse deben ser atacadas, lógicamente,
disminuyendo mi exposición al factor de riesgo para prevenirlas. Por ejemplo, las drogas, ¿no es cierto? ¿Conocen las drogas? Hemos hablado de drogas duras, que la cocaína, la heroína, que por aquí, que por allá, ¿no es cierto? La mortalidad por drogas duras es demasiado baja. ¿Sí? En cambio, que la mortalidad por el tabaco, que es una droga blanda que nadie le considera droga incluso, es demasiado elevada, constituyendo la principal causa de muerte por causas perenne. El tabaco mata por EPOC, por infarto de miocardio, accidentes cerebrales, ¿sí? Cáncer, ¿verdad? Aparte de todos los efectos deleterios que da el tabaco. Y lo peor de todo, que es una droga que no tiene efectos psicotrópicos muy interesantes. Entonces, a veces no entendemos a los que fuman, ¿no? Fuma, pero si ni siquiera te estimula. Hay una persona que consume cocaína, por decirlo, por lo menos te estimula, digo usted, ¿no? Pasa contento. Pero quien fuma, el efecto psicotrópico es bien bajo. Entonces, un poco de tranquilidad, la persona se relaja un poco, pero... Sin embargo, el poder adictivo de la nicotina es superior al de la cocaína. Muy superior. La persona que fuma se hace adicta a la nicotina, no puede dejar. Y los efectos deleterios del tabaco relacionados con las sustancias tóxicas que tiene es muy grave. Cáncer, fibrosis pulmonar, neumopatía intersticial, infarto de miocardio relacionado con la nicotina, que es un vasoconstrictor poderoso, disminución del riego sanguíneo cerebral, ¿sí? Y otras alteraciones, ¿no? El cáncer, como estamos viendo, cáncer de laringe, cáncer de la boca. Aparte de, en las personas que fuman mucho se ve lesiones en las encías, ¿no? Por el tabaco, pigmenta y daña las encías. No digamos del olor a tabaco a las personas que fuman, ¿no? Imagínense una chica muy guapa de 30 años que fuma una cajetilla de tabacos al día, nadie se le va a poder acercar, porque va a oler, va a apestar tabaco. Para las personas que no fuman es fácil reconocer eso. Ven una persona que fuma y pasa, el olor es fuerte. Ellos no, se acostumbran. Y el problema es que fuman, causan daño a sí mismo, pero también al entorno, a los fumadores. Especialmente, en este caso, en nuestro medio, es a las mujeres, esposas de los fumadores, que tienen EPOC o cáncer por haber estado en contacto pasivo con el fumador. Eso es algo que no es justo. Entonces, si yo quiero dañar mi organismo, dañame, no hay problema, pero contaminar al resto, eso es algo importante. Entonces, estamos tocando nosotros ahorita el cáncer y del lado muy importante el tabaquismo, para mencionar eso. Acuérdense que el EPOC, cuando hablamos de EPOC, edad pulmonar obstructiva crónica, yo les decía que en los actuales momentos se ha convertido en la tercera o cuarta causa de muerte. ¿Sí? Por todas las causas de muerte que hay en el mundo, ya el tabaco con el EPOC se convierte en la cuarta causa. Y sumemos entonces el cáncer de pulmón. Y sumemos el infarto. Las enfermedades cardiovasculares del infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en países desarrollados. Eso lo sabemos todos. Diabetes, infarto se pelean, ¿no? Y sabemos que el infarto de miocardio, enfermedad isquémica del corazón, tiene una fuerte relación con el tabaco. Fuerte relación. Repito, la nicotina es un poderoso vasoconstrictor que disminuye la presión cardíaca. Entonces, desde aquí debemos tomar conciencia de nuestro papel. Nosotros vamos a salir como médicos a tratar enfermedades, o nuestro papel también es prevenirlas. Y la educación es fundamental. Es difícil tratar el tabaquismo. Requiere una cuestión multidisciplinaria. Normalmente yo cuando veo pacientes fumadores de pobre les digo, no fumes, va a morir. No me hace, no me hace. De algo me de morir. No era así nomás. Pero no es ese el punto. El punto es que el gasto para los estados por estas enfermedades es altísimo. Imagínense lo que es una persona que tenga oxígeno permanente toda su vida, los pocos años que le queden de vida, oxigenadores, concentradores de oxígeno, más la baja de calidad de vida. Es impresionante. Entonces sí, tenemos que nosotros trabajar en eso porque
esta enfermedad, el EPOC, el infarto, la impotencia, nunca tienes vasoconstrictora. Entonces, mentira que los pacientes fumadores son bien malos, no al contrario, al revés. El intelecto cambia porque hay vasoconstrictor cerebral, entonces perjudica las funciones intelectuales superiores. Entonces, eso es una labor que tenemos nosotros de constituirnos en voceros, ¿no?, importantes de las campañas antitabáquicas. Para recordarles, cuando hay un problema de drogas, en nuestras fronteras salen las fuerzas armadas, confiscan, la policía cada vez puede conquistar, digamos, confisca toneladas de droga, se invaden países, se riega con glifosato las plantaciones para acabar con las plantaciones ilegales de la droga. ¿Sí? Es una cosa terrible, hay narcoguerrilla, terrible, terrible. Y los estados combaten y dan bala y matan a la gente, y es terrible represión por un problema de drogas que no tiene nada que ver con la mortalidad causada por drogas. Nada que ver, absolutamente nada. Y el tabaco es legal, porque así nació, es legal. ¿Y por qué? Porque simplemente decimos es que el tabaco no me trastorna la mente, etcétera, pero mata mucho, mucho, mucho más que cualquier droga. ¿De acuerdo? Yo estoy diciendo con esto que viva las drogas duras, ¿no? No se trata de eso, ¿no?, sino de que así somos los humanos, ¿no? Entonces tenemos una doble moral. Actualmente las compañías tabacaleras han perdido mucho peso en la venta de cigarrillos y han optado por estrategias súper interesantes. Por ejemplo, el cigarrillo electrónico. Dicen, el cigarrillo te mata porque te da cáncer, entonces te vamos a quitar las sustancias nocivas y para que puedas fumar nuestros productos te damos tabaco con sabor. Está demostrado actualmente que el tabaco electrónico es deletério. Produce neumonitis por hipersensibilidad relacionadas con los componentes del tabaco. Y ha habido muertes de muchas personas con neumonopatía intersticial aguda, incluso muertes. Sin embargo, las compañías tratan de vendernos otro producto, ¿no es cierto? Ya que no puedo venderte tabaco, te vendo un cigarrillo electrónico. Parece ser entonces que uno de los peores engaños que tenemos. Personas que se habitúan también porque también tienen nicotina. Se habitúan a la nicotina. La nicotina es una droga. En ese sentido debe estar muy alto. Regresando ahora pues, al cáncer, recordamos entonces que el tabaquismo es una causa importantísima, ¿no? El 94% de los pacientes con cáncer son fumadores, de acuerdo a estos estudios. Pueden poner estudios más actualizados, más antiguos, y en todos al resto de relación. 45% dejaron el tabaco antes del cáncer, lo que quiere decir que disminuyeron el riesgo, pero no lo pararon. Porque ya una acción de fumar crónicamente ya produce metaplasia camosa, ya produce daños en el epitelio bronquial, que son lesiones premalignas, ¿sí?, que se pueden manifestar. La incidencia es de 17 veces superior en los fumadores que en los no fumadores. Si entendemos eso, lo que es 17 veces, si comprendemos el porcentaje. Les voy a contar un cuento. Hace algunos años salió un artículo que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el que decía que comer carnes incrementaba el riesgo de tener cáncer. ¿Sí? Eso decía el artículo. Todas las personas que no les gusta la carne, vegetarianos, veganos, lo que usted quiera, dijeron, viva, fíjate lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que comer carne nos da cáncer. Y así dijeron, comer carne da cáncer. Imagínense, dejemos de comer carne. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y como no se leyó nada más, porque el texto del artículo, o sea, sacaron solo eso, ¿me explico? Cuando se leía el artículo ya completo, publicado por este autor, él decía, textualmente, comer carne roja incrementaría el riesgo de tener cáncer. Nivel de evidencia bajo. Bajo nivel de evidencia.
podría incrementar, pero esta es una opinión de algunos autores. Ustedes saben los niveles de evidencia, ¿no? El gran nivel de evidencia es los estudios multianálisis, qué sé yo, metaanálisis. Nivel de evidencia menor, análisis a doble ciego, con placebo controlado. Y lo más bajo de evidencia es la opinión de las personas. Mi opinión que experto no vale nada. Es una opinión. Entonces, en el cáncer, fíjese, se decía que comer carne causa cáncer, pero repito, decía el autor, eso no le leyeron, ¿no? El nivel de evidencia de esto es bajísimo. ¿Por qué? Porque son opiniones de algunos investigadores. Segundo, comer carnes curadas, carnes procesadas, jamones, salchichas, lo que quiera, incrementaría el riesgo. Y el nivel de evidencia es un poco mayor. Si de esto ya hay algo de evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, sí, no comas salchichas, no comas jamones, porque le va a dar cáncer. Muy bien, decía. La otra parte, el riesgo aumenta con la cantidad que coma, igual que en el tabaco, ¿no? Es lo mismo fumar un tabaco que 20 al día, con la cantidad de carnes que usted coma. Y le preguntaban al autor, ¿y cuánto debo comer de carnes, jamones, etcétera, para que tener un riesgo mayor de tener cáncer? Decía, ¿verdad? Unos 100 a 200 gramos diarios de carne, carne ahumada. La pregunta, ¿usted se come 200 gramos de mortadela todos los días? Imposible. Se cansaría. Bueno, no sé, otros países, los alemanes, yo aquí no comen muchas cosas. Pero 200 gramos es una cantidad considerable durante toda la vida. Entonces decía, bueno. Y después le preguntan al autor, ¿y cuál es el riesgo? ¿En cuánto se incrementa el riesgo? ¿Sabe qué les dijo? De acuerdo a los estudios, se incrementa el riesgo bajo más o menos en un 18%. ¿Ya? 18% más de riesgo en el grupo que consumía bastante carne, pero carne procesada, eso es lo que no consumía. Quiere decir que en los que consumían carne procesada, les daba 118 pacientes con cáncer. Y en los que no consumían, 100. Eso es 18% más, ¿no es cierto? ¿Me explico? Son 18 personas más en el 100. En cambio, por eso les hago este cuento. Fíjese, 17 veces N. O sea, no es 18%, no es 100%. ¿Sí? Es 17N. ¿Ya? Entonces aquí sí la evidencia es fuerte, recontra fuerte. Esto sí es un riesgo real, medido, objetivo, de que el que fuma tiene 17 veces más probabilidad. Si cogemos una población de fumadores versus no fumadores, en los fumadores habrá 17 más casos de cáncer. Es decir, si en los no fumadores había 10 casos de cáncer en un periodo de tiempo, ¿cuántos habría en los fumadores? ¿Se cuenta? 17 veces más. ¿Sí? Esa es la importancia entonces que tiene esto. Entonces la evidencia aquí ya no es una evidencia del experto, ya no es una opinión del médico. Aquí hay una evidencia con estudios controlados que demuestran que el cáncer es producido, cáncer de pulmón por el tabaco. Hay contacto con asbesto, níquel, cadmio, uranio. Todo esto asociado multiplican el riesgo si hay factores como tabaquismo. Es decir, encima de fumar, usted tiene ambiente contaminado, esto simplemente el riesgo. También el contacto con radón doméstico estaría aumentando la incidencia. La presencia de POC, de fibrosis pulmonar idiopática, o asociados a cicatriz en el caso de los adenocarcinomas. ¿Sí? Fíjense cómo los factores de riesgo fundamental son el tabaco, también el contacto con estos otros contaminantes, radón doméstico, que no lo sabemos, no lo podemos detectar, si tiene POC, fibrosis o cicatrices pulmonares por fibrosis, hay mayor riesgo de tener cáncer. Pero, como todo en la vida, hay factores genéticos, es decir, hay una genética. ¿Sí? Genes facilitadores, dependientes del citocromo, oncogenes, por ejemplo, KRAS, y un montón. Y a unos genes protectores como los supresores.
del equilibrio genético, del genotipo que tenga la persona, hay la predisposición para tener cáncer. Eso nos explica por qué muchos fumadores pesados no desarrollan cáncer ni EPOC. Hay un factor genético sobre el que los factores ambientales actúan. Entonces, si yo tengo el gen expresado en KRAS, por ejemplo, yo fumo, me va a dar cáncer con mucho mayor facilidad. Lo que yo digo es que no hay que tentarle al diablo, ¿no? Porque yo no sé qué genes tenga. A lo mejor, fumando poco me va a dar cáncer porque yo tengo genéticamente esa. En un futuro, no sé si lejano, podemos determinar todos nuestros factores genéticos que nos predisponen a las enfermedades. Si me podrás decir, tú tienes este gen, no hagas tal cosa. Si tienes este otro, no hagas la otra. Pues no sé si sea vida, ¿no? Que te digan, no tienes que hacer nada porque estás destinado ya a padecer algo. Pero por ese lado. ¿Sí? Pero los tumores, ¿sí?, tienen varias clasificaciones. Aquí estamos proponiendo una, ¿no es cierto? Hay tumores benignos, como vemos acá, lesiones preinvasivas, tumores malignos y un montón de tumores. Los benignos son los papilomas, los adenomas, que cuando veíamos una radiografía yo les decía, este parece un nódulo benigno, pues un papiloma, pues un hematoma, son tumores benignos. Pero asimismo hay lesiones preinvasivas, displasias escamosas, carcinomas de in situ, hiperplasia adenomatosa, etcétera, ¿no? Y los malignos, dentro del cáncer de pulmón tenemos el escamo celular, el de células pequeñas, el adenocarcinoma, el de células grandes, etc. Estos más raros. Estos de aquí son los más frecuentes, malignos, ¿no? Siendo el escamoso probablemente el más frecuente en los lugares donde se fuma más. En los lugares donde se fuma menos, aparentemente es el adenocarcinoma el que predomina. ¿De acuerdo? Pero estos están relacionados más que nada, los escamosos o el epidermoide, con el tabaco. Muchas clasificaciones, no es clase de oncología en este momento, pero hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, fíjense en esta estadística que yo había sacado hace algún tiempo, nos hablaba de que el carcinoma escamoso es responsable del 50% de los cánceres en esta serie. El microcítico de células pequeñas o células de avena, que se llama, un 20%. El adenocarcinoma 17% y células grandes 6.8%. Repito, ustedes van a consultar esto, ¿no es cierto? Consulte, Camila, por favor, anoten, consulta cuál es, dentro de las sincrónicas para todos, cuál es el tipo de cáncer más predominante en nuestro medio. De estos que yo les muestro y vamos a ver qué cambian, ustedes me van a poner eso, ¿no? Evidentemente. En países donde hay mayor cantidad de fumadores, por ejemplo, en Uruguay, la incidencia de EPOC es mucho mayor, obviamente, y la de cáncer es mucho mayor. Probablemente el escamoso esté predominante. Pero esto podemos verlo, ¿no? ¿Cuál es la estadística? En nuestro medio, en Solca, por ejemplo, tenemos estadísticas de cómo acceder a esos. Y evidentemente veremos que cambia. Pero son los cuatro más frecuentes. ¿Ya? ¿Qué nos interesa? Una cosa súper interesante. Los síntomas. ¿Qué clínica tiene el paciente? Una minoría de ellos son sintomáticos. Asintomáticos, entonces, el 5% al momento del diagnóstico. Entonces me dirán que bueno, ¿no? Pero no. Significa que muy pocos pacientes tienen síntomas cuando se les diagnostica el cáncer. Lo que indica que el cáncer es una enfermedad silente, calladita. Pero el problema es que cuando hacemos el diagnóstico, la extensión del cáncer es muy grande. Porque si yo tengo una enfermedad que tenga muchos síntomas de inicio para el diagnóstico, yo le diagnostico tempranamente. Y si le diagnostico tempranamente, estará esta enfermedad en estadios tempranos y poder tratarla. ¿Sí? Y tratándose esto de cáncer, eso es fundamental. Ustedes saben que si yo descubro una enfermedad neoplásica en etapas tardías, no tengo nada que hacer.
En cambio, que si le diagnostico en etapas tempranas, las probabilidades de cura son mayores. Pensemos, por ejemplo, cáncer de mama. ¿Sí? El cáncer de mama puede aparecer con pequeñas lesiones nodulares que la paciente... Se estaba yendo la luz. Si yo diagnostico el cáncer de mama cuando la persona, la mujer, siente un pequeño nódulito, la probabilidad de cura es mucho más grande, pero es que yo puedo percibir, la persona puede percibir, hacer un autoexamen de mama todos los meses para ver si tiene nódulo. Pero en el pulmón, ¿cómo sé que tengo cáncer? A la tomografía no aparece todavía. Y si yo espero a tener síntomas, cuando yo tenga tos con sangre, ya será demasiado tarde. ¿Sí? A esto quiero llegar. Fíjese, apenas el 5% de ellos son asintomáticos al momento. Y el resto, pues tienen síntomas, pero ya el diagnóstico es malo. Hay síntomas locales, síntomas por diseminación regional, por metástasis y paraneoplasia, que nos pueden hacer sospechar, ¿no es cierto? Aquí vean, son los síntomas, signos y su rango de frecuencias en algún estudio. Muy bien, la tos se presenta de un 8 al 75% depende. Puede tener tos o no puede tener tos. La pérdida de peso, pero cuando hay pérdida de peso, hasta un 68%, normalmente estamos en etapas tardías. La disnea, el dolor torácico, se presenta en menos de la mitad. La hemoptisis en la tercera parte o menos. Y cuando tengo hemoptisis, habitualmente las lesiones son grandes. Dos, parte, quinta parte. Disfonía y estilor indican compromiso ya en el lirio pulmonar con lesión de los frénicos y parálisis de las cuerdas vocales, ya es gravedad. La astenia, evidentemente, es inespecífica. Disfagia, síndrome de la vena cava o sibilancias localizadas con baja incidencia. Fíjense, entonces estamos poniendo ahí esta serie de síntomas, síndromes que pueden ser muy inespecíficos. Tal vez la hemoptisis y la tos me hagan pensar, ¿no? La tos y la hemoptisis de una patología pulmonar. Pero fíjese que pueden estar presentes apenas en un 6 a 8% de pacientes al momento del diagnóstico, apenas en eso, y sin embargo, ya representaron criterios de gravedad. Fíjese, tenemos ocasionados por el crecimiento local, ¿sí? Si tenemos un cáncer localmente, puede producir tos por irritación, hemoptisis, disnea, estilor, sibilancias, fiebre, dolor torácico vago. Por crecimiento local también puede haber tos, disnea, dolor torácico en el caso de cánceres periféricos. Entendiendo esto, un carcinoma central está en el ilio, cerca, es visible incluso en la broncoscopía. En cambio que un carcinoma periférico está en las periferias y usted no le puede ver en la broncoscopía porque está muy lejos. En el carcinoma central, por ejemplo, podemos tener parálisis diafragmática si me comprometen los nervios del nervio fénico, disfonía si me compromete el laringe recurrente, disfagia si me compromete el estómago, el esófago, perdón, fístula broncoesofágica, cosa muy grave porque indica ya una diseminación localizada, arritmias por derrame pericárdico, síndrome de vena cava por obstrucción, ¿sí? A este nivel, derrame pleural, cuando hay derrame pleural y es neoplástico el estadio es 4. ¿De acuerdo? Los periféricos pueden darme dolor del hombro, síndrome de Horner con tosis palpebral, ¿no es cierto? Linfangitis carcinomatosa, también derrames pleurales. Y algo que tenemos que ver, fíjense, los síntomas pueden depender entonces de la extensión de la lesión, de dónde está localizado el tumor, si es central o está en la periferia del pulmón, ¿sí? Y los síntomas, en cambio, paraneoplásicos
pueden ser sistémicos, muy, muy vagos. Anorexia, pérdida de peso, fiebre, hipotensión o hipertensión, síndrome de Cushing, hipercalcemia, hiponatremia, secreción inadecuada de la antidiurética, ginecomastia, carcinoide, hipercalcitonemia, elevación de FSH o LH, hipoglucemias, hipertiroidismo, acidosis, hipoglucemia, hiperamilasemia. Sí, fíjese la cantidad de alteraciones que yo puedo tener y que si no tienen una causa explicable, a lo mejor se trata de un síndrome paranoico. Y en muchas ocasiones nos topamos con cosas de estas raras, ¿no? Hipoglucemia, por ejemplo, y no sabemos qué está pasando, porque se va investigando, y en realidad es un síndrome paraneoplásico, tenemos un tumor en el pulmón. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos exámenes de sangre, es también para ver esto. ¿Por qué un paciente debe tener hipercalcemia permanente? O, por ejemplo, hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y entre pacientes sodios bajos, nosotros podemos reemplazar los sodios, darle más alto, sin embargo, tiene. Ojo, pensemos en que hay que buscar una neoplasia de estos pacientes. Neurológicos, por ejemplo, neuropatías periféricas. No sabemos por qué tiene parálisis, acalambramientos de las manos, mononeuritis, síndrome de Lambert-Eaton, pseudofusión intestinal, mielopatía necrotizante, retinopatía, encefalopatía. ¿Cuál es el síndrome de Lambert-Eaton? Anote, Carla, ¿no? ¿De acuerdo? Carla, se durmió. No se durmió. Anote, y me pasa, ¿no? Lambert-Eaton y lo que mencionamos de la incidencia de los cánceres, ¿sí? Ya, doc. Cutáneos, eritrodermia, hipertricosis, eritema giratum, acantosis nigra. Muchas veces nos topamos con pacientes con lesiones cutáneas que no son explicables. Acantosis nigra, por ejemplo, una pigmentación negruzca de la piel, que es raro que tiene, y en realidad son manifestaciones extrapulmonares, paraneoplásicas de tumores. ¿Sí? Estos síndromes son raros, no les mencionamos. Puede haber anemia de causa inexplicada, policitemia, los dos extremos, leucocitosis, eosinofilias, trombocitosis, sin explicación. Muchos cuadros de leucocitosis, ojo, de leucocitosis, que pensamos que son infecciosos y no se resuelven, a lo mejor son un síndrome paraneoplásico. Púrpuras, reacciones leucemoides, tromboflebitis. Acuérdense ustedes de que mencionábamos que la trombosis venosa es causada o puede ser causada por cáncer. Decimos que raro que una persona le dé una trombosis venosa profunda 2, 3 veces a repetición, trombemolias pulmonares. Cuando vemos las repeticiones, decimos, no será un paraneoplásico y nos obliga a buscar un pulmonario. Osteopatía hipertrófica, las acropaquias, también son datos de esto. Renales, colágenos vasculares, etcétera, pueden ser paraneoplásicos. Entonces, como ustedes ven, la sintomatología de tos y hemoptisis son bajas en su incidencia, no son muy frecuentes, y el cáncer de pulmón está acompañado de otra cantidad de manifestaciones que no tienen nada que ver aparentemente. Generales como pérdida de peso, anorexia, caquexia, serán terminales. La disnea ya será cuando un derrame pleural esté muy extenso. El problema es que si yo diagnostico un tumor pequeñito, entre comillas, de 4 centímetros, probablemente ya para el estadiamiento, ya implique peor pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha clínica por estos factores, tos, hemoptisis, paraneoplásicos, cosas raras, desfumador el paciente, yo tengo que buscar hacer mi diagnóstico histopatológico, porque de este depende el tratamiento oncológico que yo lo haga, y no yo normalmente los oncólogos. También una vez que diagnostico el cáncer, tengo que estadiarlo, como todo cáncer, ¿no? TNM, tumor, nódulo, metástasis. ¿Sí? Cada vez se revisan los estadiamientos TNM. ¿Sí? Deber, Carla, revisar el último estadiamiento TNM de cáncer de pulmón.
va actualizando. Yo les voy a dar algunas indicaciones, ustedes pueden ponerlas y actualizarlas. Pero lo importante que quiero que quede en su cabeza como médicos generales, yo voy a pensar, ¿no es cierto?, en cáncer de pulmón. Evidentemente mucho más en los pacientes fumadores, por los síntomas que tengan, pero sabiendo que cuando tiene síntomas del paciente con cáncer, probablemente ya tenga una lesión muy grande y un estadiamiento ya malo, porque ese es el problema del cáncer. Esto, evidentemente, el estadiamiento y el histopatología nos dará criterios para que los cirujanos puedan operar. Les dejamos para ellos esos criterios. Nuestro papel está en sospechar e intentar diagnosticar el cáncer. Y más que nada, luchar por prevenir. Y si sabemos que el cáncer de pulmón se previene dejando de fumar, al menos el carcinoma epidermoide, nuestra labor fundamental es en eso. La radiografía. ¿Qué nos muestra la radiografía? Ya vimos en las primeras encuentros que tuvimos con ustedes la radiografía, por eso les ponía yo la radiografía de inicio. Vemos nódulos, masas, cavitaciones, atilectasias, neumonías obstructivas. Acuérdense que todo esto ya lo repasamos. Mostramos las imágenes. Entonces, un nódulo pulmonar solitario, menos de 3 centímetros, puede ser cáncer de pulmón. ¿No es cierto? Ahí está un nódulo. Que sea un nódulo no calcificado, con densidad de tejido blando. Ya me hace pensar en cáncer. Ah, si el nódulo estamos en la imagen, ¿no? ¿Sí? Ya estamos todos, casi todos. Nunca todos, casi todos. Si es que alguien tiene que ingresar y nos ha de pedir. Entonces nos acordamos de lo que vimos, ¿no? Repetimos. Nódulos, si son más grandecitos, más de 4 centímetros, consideramos masas. ¿Sí? Ya habíamos visto las masas con ustedes en las radiografías. ¿Ya? Las cavitaciones, ya veíamos las masas, ¿sí? Una masa, ¿sí? Y que tiene una cavitación central, habitualmente excéntrica, por necrosis. Ya nos imaginamos que produce cáncer, ¿no es cierto? Las atelectasias, ¿se acuerdan cuando yo les decía que tenemos que fijarnos en la radiografía que aquellas pequeñas opacificaciones triangulares, las pequeñitas que no me llaman mucho la atención, pueden ser obstructivas? Entonces, las atelectasias y las neumonías obstructivas
pueden ser entonces aquellas imágenes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Ya, aquellas imágenes triangulares, ¿verdad? Así. Un triangulito. Una pequeña neumonía que no se resuelve. Por eso hago yo el control y les decía, pilas ustedes, cuando toque ver pacientes con una neumonía. Ustedes ven una neumonía grandota, global, no segmentaria, bueno, le hacen tratamiento y clínicamente usted le ve y no, yo ni siquiera les hago radiografías de control. Pero cuando vienen con estas neumonías pequeñitas, triangulares, fumadores, digo, incluso clínicamente no era tan grave, yo cojo y empiezo a hacer un seguimiento para ver si persiste. Porque si persiste, entonces digo, no, el señor debe tener alguna obstrucción. Y si es fumador, se ganó una bronca. Porque no hay más. ¿De acuerdo? Las adenopatías, claro. Si yo tengo una radiografía de tórax, y esta es la radiografía de tórax que tiene el señor, y aquí tengo adenopatías en el ilio, entonces no será. Estas adenopatías ya me indican que hay diseminación. Y si yo tengo un nódulo por aquí, más la adenopatía, entonces digo, no será que está yéndose a los ganglios. El derrame pleural, acuérdense, la presencia de derrame pleural, ya vimos derrame pleural. Pero si tengo un derrame pleural y una masa aquí, este derrame pleural probablemente ya es invasión de la pleura. ¿Y cuando es invasión? Cuando hay derrame pleural. Pero el derrame pleural puede ser un derrame pleural de tumores distantes. Pero como estamos hablando de cáncer de pulmón, habitualmente el derrame pleural implicará la presencia de una lesión. ¿De acuerdo? Infiltrados alveolares difusos. Eso también puede ser cáncer. Son los adenocarcinomas o carcinoma lepídico, que se llama ahora, donde observamos un infiltrado como que fuera una neumonía. En vídeo deslustrado, una cosa así. También les mostramos imágenes. Y eso a lo mejor es un cáncer bronquial alveolar o lepídico. Entonces, fíjese, la capacidad de distinguir el cáncer nos abarca una variedad de lesiones. Cáncer no solamente entonces un tumor, una masa, no. Hay otras posibilidades en las que tengamos cáncer. Y fue aquí ¿y por qué se presentó aquí? ¿Y por qué están toditos? Buena pregunta, ¿no? Ustedes le ven la... No, pero si recién escribí esto. Me voy a salir, ¿no? Me voy a salir, ¿sí? Y voy a borrar. ¿Qué les parece? Descarto todas las cosas de estas. Ya. Y ahí les vuelvo a compartir. ¿Sí, no? Ya, ¿verdad? Me parece. Es que a veces... ahí está mejor, ¿no? Ya. A veces... Ya, ahí vemos, ¿no? Aquí vemos una gran consolidación, ¿no? Una consolidación en el lóbulo superior. Pero en realidad esta consolidación es una masa. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Y fíjese que me ocupa toda la parte de arriba. Entonces tengo una masa aquí, grande, muy grande, y que me está ocupando todo eso. No es neumonía. Así le puedo ver. Fíjense un cáncer cavitado. Ahí está el cáncer cavitado. En realidad es un nódulo que tiene en su interior esta zona de necrosis. Vea una masa regular, una gran masa, mucho más grande, regular. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Y esto es un carcinoma lepídico bronquial alveolar que parece una neumonía, un edema. Si usted me dice ahorita podría ser hasta un COVID, ¿no? Pero evidentemente la evolución de este paciente es crónica, tórpida. Entonces dice que parece que tienes un edema, tienes un montón de neumonías por ahí. Es una forma de cáncer de adenocarcinoma. Derrame pleural, es un derrame pleural neoplásico, ¿no? Ahí está clarito. Y hemos visto con ustedes. Pero una vez que hacemos la radiografía y descubrimos una lesión sospechosa como esta, ¿estamos obligados en hacer tomografía? Sí, señor. Cuando pensamos en cáncer, debemos necesariamente hacer tomografía, porque la tomografía ahí sí me va a dar las características de la lesión. ¿Sí?
me va a permitir tomar una biopsia, me va a poder poner un contraste de la imagen para que yo mire y me va a permitir estadiarle, ver si tiene nódulos, si tiene adenopatía, si tiene metástasis, ¿no? Entonces, fíjese la característica de la lesión, la relación con otras estructuras, valoración de adenopatías, etcétera, diferenciación de los nódulos, diagnóstico diferencial, ver si hay metástasis y estadiar. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una tomografía, donde el nódulo que le veíamos probablemente en una radiografía no era muy claro. Aquí le vemos al nódulo, ¿le ve? Medio irregular con una cavitación excéntrica. ¿Sí? Entonces puede ser un... Aquí yo tendría que haberle dado contraste. Le doy contraste y si esta lesión capta el contraste más de 15 unidades Hounsfield, como mencionaron ustedes, eso probablemente es maligno porque tiene neovascularización. Para eso así. ¿De acuerdo? Fíjese la importancia de la tomografía. Tenemos una masa. Vean, una masa grande que me está ocupando todo el índio. Es un carcinoma central. Este debe ser estado celular. Y aquí tengo una metástasis en los ganglios binarios. Muy visible. ¿Ya? Y no solo esto, si usted se fija aquí, el bronquio derecho está cerrado ya. Este es un cáncer central. A este yo voy a poder entrar con broncoscopia. Voy a irme al bronquio, ¿sí?, derecho y en el lóbulo superior, en el segmento anterior, voy a poder visualizar o aplicar o dependiendo de dónde lo tenga. ¿De acuerdo? Le voy a poner. ¿Sí? Fíjese en otra tomografía donde veo la masa. Algo de calcificación aquí, cómo envuelve el bronquio y se va hacia el. Eso es lo que pasa. Y tiene derrame pleural, ¿sí ven? Y este derrame pleural probablemente era muy pequeño. Cuando ya tengo esto con derrame pleural, probablemente aquí ya hay infiltración tumoral. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un eco, funcionar esto y sacar esto. Fíjense cómo estamos funcionando. Vea, otra masa. Una masa aquí. ¿Sí? Y cómo tenemos adenopatías ya aquí en este nivel. Y acá también, vea, contralaterales. Y acá también, vea. Yo ya estoy estallando. Ya le estoy diciendo que tienes un T1, N1, N2, lo que usted considere. ¿De acuerdo? Dependiendo del tamaño. Y cada estallamiento implica una supervivencia determinada, probablemente. Y, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene un tumor comprobado, yo no me conformo con tomografiar el tórax. Yo me voy al cuerpo entero. Y aquí encuentro una metástasis. Por eso es la importancia en la TAC. Cuando yo sospecho de un tumor, y digo, esto parece cáncer, yo le corto al paciente de aquí abajo. Es decir, le mando contraste y le corto todo y estoy rastreando metástasis. ¿Se dan cuenta? Pero yo partí de qué? De mi sospecha clínica y de la radiografía. Tenía esta radiografía aquí, digo, mi sospecha clínica es cáncer, es fumador, esto es una lesión central, debe ser un epidermoide a lo mejor. Ya, yo digo, no, a este espérate un ratito. Cortemos con una tomografía, hagamos la tomografía, veamos todo y cortemos todo el cuerpo a ver dónde se ha diseminado, si es que lo ha hecho o no. Entonces ahí va la tomografía. Le busco, veo si tiene ganglios, veo dónde están los ganglios y me voy a buscar en otras partes del cuerpo a ver si ya se diseminó. ¿Qué estoy haciendo? Estadiando. ¿Ya? Entonces es lo que ustedes tienen que pensar. O sea, siempre, siempre, siempre. No esperar por etapas, no. No es lícito decir, primero parece cáncer, entonces primero le hago un ataque de tórax. Ah, y parece que sí, el ataque de tórax es cáncer mismo, entonces ahora le mandaré una con contraste. Ah, me captó el contraste, entonces ahora sí le mandaré una para ver si está diseminado. Ah, recién me hizo convulsiones, entonces le mandaré para el cráneo. No, lo ideal es cortarle todo. ¿Sí? Lo que se llama estadiar. ¿Ya? Otra prueba que me puede servir, no es tan rendidora, pero es hacer citologías de sangre. Si tengo un paciente con tos
Así como yo pido bar de esputo, ¿se acuerdan que pedíamos 3 bares de esputo? Si es un paciente fumador y tiene tos y hematoide, yo le hago una radiografía y tiene una lesión ahí, estoy obligado a hacerle una citología. Incluso sin lesiones visibles, porque yo podría tener una lesión, no sé, así, o a lo mejor casi nada de lesión, un carcinoma in situ pequeñito, que ya me esté produciendo lesión de la vía aérea y sangrado. Entonces, ¿qué le hago yo? Pilas, pues, voy, esa muestra le mando para investigar tuberculosis, digo, haga vaciloscopía de esputo, ¿por qué no? Es decir, le coge esa muestra y usted mándele al patólogo, dígale, debe investigando si no hay células tumorales ahí. ¿De acuerdo? La sensibilidad no es tan buena, pero la especificidad es alta. Es decir, no en todos estos pacientes me va a salir la citología positiva, pero si me sale positiva, 99% de que es cáncer mismo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que ir hacia eso. Y la broncoscopia. Obvio, cuando vemos un cáncer, sospechamos de un cáncer, vemos una imagen, yo tengo que hacer una broncoscopia. Pero si el tumor es central, en la lesión central tendré mucho rendimiento. Ya no. Si la lesión es periférica, difícilmente llego con el broncoscopio a visualizar, ¿no? Difícilmente llego. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar muy claro. Entonces, las biopsias bronquiales, cuando veo la lesión, perdón, me dan un rendimiento de hasta un 70-80%. A veces no consigo sacar bien la muestra. El cepillado bronquial es más distante, ¿no? Me meto un cepillito dentro del bronquio sin ver y cepillo. Y el lavado bronquial, 48%. Como no soy Gil, yo hago las 3 cosas, ¿sí? Sumando, puedo tener mejor rendimiento. Eso ya es del broncoscopista, ¿no? Lo que hace broncoscopía, no todos los neumólogos hacen broncoscopía, un buen número lo hace, entonces se mete en el bronquio, mira la lesión, le biopsio, le cepillo y le lavo, y ahí busco las lesiones. ¿De acuerdo? La aspiración transbronquial es buena, pero tiene una reactividad menor, porque ahí yo meto y hago un huequito en el bronquio para tratar de llegar a la lesión, por lo tanto, tiene mayor riesgo de sangrado, etc. Sea como sea, me pueden dar una rentabilidad baja, sensibilidad un poco mejor. En cambio, que en las lesiones periféricas, en las lesiones periféricas, la sensibilidad es mucho menor. Es obvio, ¿no? Es obvio, porque no las veo. Esta es una fotografía de una broncoscopía. ¿Sí? Qué pena, no tuvimos tiempo de ver broncoscopía, porque si hubiera sido bonito para ver. Esto es una broncoscopía, aunque sí podemos verlo si nos damos tiempo, ¿no? Ahí hemos de conversar. Se acaba, pero podemos seguir teniendo algunas charlas, porque esto es importante. ¿Sí? Esta es una broncoscopía. Esto que ustedes ven aquí es la carina principal. Acuérdense de la anatomía, no estoy haciendo cosas raras. Carina principal, todo esto es la tráquea. Aquí está el bronquio principal izquierdo. Esto sería el bronquio principal derecho. Y fíjese esta lesión que tengo aquí. ¿Sí? Mamelonada, con sangre, tendinotisis, y sale pus, lo que indica que este señor debió haber tenido una neumopatía obstructiva. Ahí. Es decir, una neumonía obstructiva, porque la lesión hizo que se infectara y me saliera. Este paciente fue tratado por neumonía. Se encontró una lesión muy grande en su pulmón con atelectasia, casi completa en el pulmón derecho. ¿Ya? La broncoscopía nos muestra la lesión. Tengo que biopsiar aquí. Acá no me sirve mucho porque tendrá más bien cuestiones inflamatorias. Aquí hay sangre, tengo que biopsiar, lavar, cepillar para tratar de tener el diagnóstico. Pero también me está haciendo el estadiamiento porque tengo una lesión que está prácticamente pegada a la carina. Esto es irresecable. No hay margen de resección. Yo no le puedo llamar al cirujano y decirle, ve, opérame esto, porque el cirujano me va a decir, estás loco, ¿cómo le? No puedo. Cuando las lesiones están a menos de 2 centímetros de la carina, por definición son
y resecales. Por técnico. Entonces, fíjese, la broncoscopía me da el diagnóstico, me estaría, me dice si es o no resecable la lesión de manera general. Recuerden que esto ya es ya el manejo así ya es una cuestión entre el neumólogo, entre el cirujano del tórax y el oncólogo. A ver, esto vimos. También podemos hacer diagnósticos con función transtorácica. Es decir, me explico. Ya no es broncoscopía, pero tengo esta lesión. A esta lesión que es periférica, si yo vengo por la tráquea, por aquí, me voy por los bronquios, por acá, no voy a llegar a ella. No puedo. Fíjense, tendría que hacer una punción dirigida por la tráquea desde el bronquio y meterme hasta acá. Si me explico, el rendimiento va a ser bajo. Sí, va a ser bajo. Pero en cambio, podría entrar por vía parenteral, por aquí, con una aguja, una punción con aguja. Podría sacar una muestra. También es otra alternativa. ¿Sí? Entonces, en este caso, regresemos acá, es lo que estamos hablando de función transtorácica. Lesiones periféricas. Puedo yo hacer una punción con aguja fina, con una sensibilidad alta, pero con bastantes falsos negativos. Entonces, ahí es muy relativo. Yo le pondría menos sensibilidad. En la experiencia que tenemos, hemos hecho algunas punciones, mandado a hacer y no nos hacemos. Porque no se consigue pegar. A veces pega la periferia de la lesión, nos da, qué sé yo, muestras insuficientes, lesiones inflamatorias, y los patólogos dicen, puta, hazle de nuevo. En ese caso, entonces, es preferible para el diagnóstico hacer una toracoscopia. En esta lesión que yo les muestro aquí, en esta lesión, si yo me voy a pasar haciéndole broncoscopías, funciones, yo estoy perdiendo el tiempo. Si la sospecha es alta, déjese de cosas, llame al cirujano. Dígale, opere eso, sáquese, no lo sabes a pasar. Y ahora con toracoscopía, con video toracoscopía, que entra la lesión y coge y le reseca. Hace una biopsia por congelamiento en el mismo procedimiento y le dicen, vea, lo que encontramos en esta biopsia rápidamente fue una neoplasia. Proceda, señor, y el cirujano procederá a hacer otras intervenciones, vaciar ganglios, lo que considere. Recuerde que estamos hablando ya de un tratamiento mucho más agresivo de la lesión. Nosotros nos vamos quedando, tenemos que conocer esto, nos vamos quedando en el diagnóstico, ¿no? Jugando la radiografía, cómo pido la broncoscopía, pido la citología, puedo pedir un ataque con contraste, rastreo, es decir, tenemos que ir a eso, a completar el diagnóstico. Así es. ¿Sí? Ahí está la broncoscopía, la punción, o la toracotomía con cirugía exploradora, que ya es mucho más grande, etcétera, y eso lo dejo. ¿Sí? Entonces, a lo que yo quería ir con ustedes. ¿Qué citología que discuto? Tengo que hacerla en toda lesión que yo sospeche. Tengo que pedirla. Si los focos tumorales son accesibles, los miro y puedo verlos. Si la lesión es central, broncoscopía, ¿sí o no? Usted ve, no, doctor, usted vea, yo miro esta radiografía. Yo una vez vi unas pelota preguntas que la Camila me había enseñado y en el unificado te preguntaban como que cuál es el error tipo 1, cuál es el error tipo 2. Y lo que te digo, ¿en qué si la lesión utilizas es cada cosa? periférica, la No como tu broncoscopía, doctor vale verga. Y a mí me llega, yo le digo, no me va a valer, vaya donde el cirujano le eche. ¿Puedo hacer punción con aguja fina? Podría, pero el rendimiento es menor. Con todo, acá abajo tendremos que hacer la biopsia, la toracoscopia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese cómo abordamos. Ahora vamos a hablar de una cosa que sí es importante. Sí es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no encontramos el cáncer en estos estadios. Encontramos el cáncer, perdón un ratito, aquí. O en nodulitos pulmonares pequeños. Que hemos visto algunas veces, y esto yo le llamo nódulo pulmonar solitario. Y como yo les dije que los síntomas en el cáncer probablemente son muy bajos al momento del diagnóstico, apenas del 5% puede tener síntomas largos.
yo tengo que necesariamente hacer el diagnóstico diferencial de esta persona. Tengo que ver que el nódulo pulmonar que yo tengo sea benigno o maligno. Y ahí viene mi sospecha diagnóstica, clínica y radiológica. Yo puedo hacer seguimiento del nódulo. Y hay muchas cosas, ¿no?, que nos pueden ayudar en esto. Por ejemplo, pensar en benigno y en maligno. Por ejemplo, si yo tengo una calcificación, un nódulo recontra calcificado, más blanco que el hueso, Tomás, ¿es benigno o maligno? Sería benigno, ¿no? Cuando está calcificado, cuando se le ve alrededor calcificado. De nódulo calcificado, todo calcificado. Sería maligno, Doc. Benigno. Benigno. La calcificación es benignidad. Es un granuloma calcificado. Yo le veo ese nódulo calcificado y le digo, ¿y usted fumaba? No, déjele tranquilo, no le voy a investigar. Pero si el nódulo no es calcificado, es blando, es como carnecita, eso es cáncer. Tengo que sentirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos haciendo, ¿no? El tumor benigno sospecho más en personas menores, de 35 años. Los malignos en mayores de 35 años, obvio, ¿no? El cáncer es más frecuente en mayores edades. Si no tiene síntomas, yo pienso que debe ser benigno. Si están presentes hemoptisis, por ejemplo, maligno. Antecedentes, no fumador, debe ser benigno. Fumador, maligno. ¿De acuerdo? En nuestro medio tenemos exposición a tuberculosis. Me habla de un granuloma, benigno. En cambio, ¿está expuesto a carcinógenos? ¿O hay otro tumor primario? Este nódulo probablemente sea maligno. El tamaño, menor de 3 centímetros, benigno. Grande, maligno. Los bordes regulares, habitualmente regulares, me habla de maligno, de benigno. Vamos a ver el puntero para dibujar. ¿Ya? Entonces, bordes regulares, así redondito, benigno. Bordes espiculados, irregular, maligno. Calcificación central o difusas, benigno. Y calcificaciones más raras, excéntricas, alrededor, maligno. Lesiones satélites más frecuentes en los benignos, porque pueden ser granulomas con alguna infección. Menos frecuentes, maligno. Si no crece, si permanece estable durante 2 años o más, eso es benigno. Si no está estable y aquí creció, debe ser benigno. Y hay un dato muy importante que se llama el tiempo de duplicación de los tumores. Un tumor benigno no duplica su volumen en un mes hasta 40 o 90 días, a más de un año y medio. Permanece de ese tamañito, crece muy poco. En cambio, que el maligno crece entre este periodo. ¿Sí? No sé si me comprendieron. Yo tengo una lesión, hago ahorita una radiografía y le tengo una lesión de este tamañito, de 1 centímetro. Y se me ocurre hacerle un seguimiento. Digo, está medio calcificado y no eres fumador. Te voy a hacer un seguimiento radiológico. Y le hago seguimiento a los 3, 6 meses y le voy haciendo la radiografía. Y resulta que no me crece, que no duplica su volumen. Hasta 40 o 90 días de su benigno. Y puedo hacer el seguimiento si tengo la sospecha de que es benigno. Pero si en 30 días, o más de 30 días, 1 año, 6 meses, el volumen de este, que tenía 1 centímetro, en 6 meses se hace de 1.5 centímetros de diámetro, eso es maligno. ¿Sí? Acordarnos, yo les había comentado que el diámetro de un nódulo, ¿sí?, cuando hace 1.5 veces su diámetro, ya duplicó el volumen. No hay que esperar a que duplique el diámetro, porque es volumen. Es decir, centímetro
Duplicó su volumen cuando tiene 1.5 centímetros. ¿Sí? Ahí duplicó su volumen. Y eso medimos. Entonces, si usted le va a hacer un seguimiento con radiografías y ve que el tumor que tenía la lesión 1 centímetro y luego de 3 meses tiene 1.5 centímetros, eso es maligno, vaya a sacar. Porque creció, duplicó. Esto es lo que hacemos nosotros como seguimiento, pero siempre teniendo en cuenta las otras cosas, ¿no? No es fumador, no tiene bordes regulares, tiene una calcificación central, no es fumador. Entonces digo, bueno, observemos, haga una radiografía en 3 meses, tal vez en 3 meses otra. Si es que hay una señal de que crece, va a volarse, ¿de acuerdo? Ya, hay que quitarlo, porque puede ser malo. ¿Por qué? Porque si hay nódulos benignos, tú no los ves. Calcificado, no tiene nada que ver, no voy a estar haciéndole una resección, una cirugía de gato. Ah, pero si es fumador, tiene bordes espiculados, tengo que probablemente intervenir más rápido. En la tomografía, la calcificación difusa o central me habla mejor de benignidad. Y si está ausente o es excéntrica, de malignidad. Pero recuerden que no es absoluto, en medicina no hay nada absoluto. Estos son estudios con series de pacientes, de lo que se ha investigado. ¿Sí? Y esto, siempre que ustedes van a pedir una tomografía, le dan contraste. Si se intensifica menos de 15 unidades, eso es benigno, porque no tiene vasos nuevos. Si tiene más de 15 y más de 25, con mucha más razón, eso es neoplasia. Entonces, fíjese cómo nosotros pueden ustedes ver, ¿cierto? Hay aplicaciones incluso en que nosotros nos dicen, a ver, no lo pulmonar, tanto de diámetro, tanto presión, tiene otras cosas, y le dicen, esto es benigno o es maligno. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas actualizaciones incluso de estos esquemas. Vamos a ir. Y le estadiamos. Ustedes ya quedaron estadiados, ¿no? De manera que esto le pasamos rapidito y ustedes me van a tener. Podemos tener tumores, el TX, no vemos el tumor, pero la citología es positiva. Radiografía negativa, pero citología positiva. TX, ¿no? TX, no sé dónde está. T0, no hay evidencia de tumor. T1S, casi ningún sitio. T1, tumor de 3 centímetros o menos que está rodeado de pulmón normal y no tiene otra cosa adicional. T2, tumor que tenga más de 3 centímetros o que afecte al bronquio principal a 2 centímetros o más de la carina. Puede invadir pleura, asociado con atelectasia, etc. T2, cualquier tamaño. Ya van a ver eso ustedes cuando lo consulten. T3, cualquier tamaño de tumor, pequeñito o grande, pero que invada la pleura, que esté a menos de 2 centímetros, etc. Y T4, tumor de cualquier tamaño que ya esté invadiendo cualquier estructura, ¿no? O derrame pleural maligno. Y los nódulos, en IX0 no hay ganglios, no se valoraron más que nada. T0 no hay evidencia de ganglios. T1 en el mismo lado. T2 subcarinales. T3 ganglios contralaterales. ¿De acuerdo? Y metástasis, no se pudo valorar la metástasis. M0 no demostrable. M1 metástasis. Ustedes van a ver en la última clasificación TNM, me parece que es la 7. Puede haber variaciones, no importa. El concepto es ese. Y de acuerdo a esto yo estadio. ¿Sí? Estadio 0. Oculto, no tengo tumor, pero salió positivo. Estadio 1, 1A, 1B, 1C, etcétera, dependiendo de la combinación de T, 1N, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo a esto, coge el oncólogo, coge los médicos y dice, vea, tengo un estadiamiento 4, 3, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con este estadiamiento, con lo que quiero llegar con este cuadro, es lo que les decía. La gravedad del tumor. Cuando tengo estadios pequeños, por ejemplo, 1A, es decir, un tumor de 3 centímetros, de menos de 3 centímetros, y no tengo nada, la sobrevida es del 61%. Ya es baja. ¿Sí? Y si yo voy a estadios un poquito mayores, por ejemplo, T2, solo T2,
un tumor de más de 3 centímetros, la sobrevida bajó a 38%. Así. Y conforme yo voy a diagnosticar en estadios más grandes, por ejemplo, un T3, la sobrevida bajó a 22%. ¿Sí? Y este estadiamiento es 2 nada más. Y obviamente en estadios de 3 para adelante, la sobrevida de 22 bajó al 9%. Y en estadio 4 probablemente la sobrevida bajó al 1%. ¿No? Entonces, fíjese, ¿no? Esto es tenaz, porque la probabilidad que yo tengo de salvarle a un paciente con cáncer es bajísima en los estadios ya. Por ejemplo, estadios 1 y 2, puedo operarle, darle quimioterapia, y la sobrevivencia en estadios 2, sí, es muy baja, 22% en 5 años. Pero si yo bajo a un estadio 3A, la sobrevivencia es 9%, ¿sí? Y por último, estadios 3 o 4, 7 o 1%. Es obvio que cuando yo estudié al paciente y le diagnostiqué en estadio 1, porque ahí ya tenía síntomas, ya la sobrevida me bajó. ¿Sí me explico? Esto es tenaz. Para resumirles del cáncer de pulmón, ¿no es cierto? El cáncer de pulmón, hace algunos años, cuando yo me formaba, nos decían los profesores y los médicos, a pesar de los avances clínicos, quirúrgicos en el diagnóstico del cáncer de pulmón, la supervivencia es mala, porque nos demoramos. ¿Ya? Pasaron muchos años, en el 2010 me parece, yo veía un artículo del estado del arte del cáncer. Y ese libro decía, a pesar de los avances clínicos, quirúrgicos y diagnóstico en el cáncer pulmonar, el pronóstico sigue siendo malo. ¿Sí? En el año 2018, que revisábamos la utilización, que no les mencioné mucho ahí, de la terapia dirigida, ¿no? La terapia biológica dirigida al cáncer de pulmón, ya que es más específica, ¿no? Eso hacen los oncólogos. El artículo decía, a pesar de los avances clínicos, quirúrgicos, a pesar de la terapia dirigida que nos ofrece mayor esperanza en la cura del cáncer, decía, la sobrevida en los estadios tardíos sigue siendo mala. Esto nos ejemplifica la importancia que tiene el diagnóstico temprano del cáncer, la sospecha clínica y por sobre todas las cosas en ustedes, el hacer las campañas para que las personas no fumen, porque es la única manera de prevenir el cáncer que depende del tabaco. Porque ya cuando le diagnosticamos, esto nos pasa, es muy triste. Tiene un cáncer, me dice, no, ya qué lindo le viste el cáncer, tiene un estadio 3, ya gracias. Vaya donde el oncólogo. El oncólogo dice, le voy a dar el matinib, le voy a hacer la resección, le voy a dar quimioterapias y todo, y nosotros sabemos. Un paciente que tiene derrame pleural, por eso, cuando teníamos derrame pleural, yo decía, y si es negativo, yo le funciono, ¿no es cierto? Le funciono la pleuriza, un líquido sanguinolento, y me sale positivo. Yo sé que es estadio 4. Ese paciente. Y la sobrevida es 1, 2% a los 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, a trabajar en eso. Eso es nuestra parte. Ahora estamos formándonos en nuestra parte. Eso queremos. ¿De acuerdo? Me anota y me pasa los deberes que mandamos, Camila, para anotarles en la plataforma. Y ya entiendo, estaba revisando yo, ya tenemos. Verán que nos queda prácticamente una semana, ¿no? De clases oficiales. ¿Sí? Y el examen creo que es en octubre, pero que tenemos unas 2 semanas. Ahí vamos a combinar con ustedes para ver si podemos seguir teniendo clases de lo que nos falte. No me importa que se titule, se ponga o no se ponga, porque eso de cumplir con universidad en lo formal no nos interesa. Tenemos que ver lo que nos falta. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo entonces el día lunes. ¿Listo, chicos? Gracias, Doc. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.